Lengua y literatura, octavo grado, guía 22, lectura de poesías. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto, páginas 162 a las 167 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. Página 162. Anticipación. Actividad número 1. Leamos los siguientes poemas y respondemos. Hugo. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Antonio Machado. Sofía. Yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Rubén Darío. Patti. Luz del alma, luz divina, faro, antorcha, estrella, sol. Un hombre a tientas camina, lleva a la espalda un farol. Antonio Machado. Ahora resolvemos en el libro de texto. Literal A. ¿Cuál poema refleja desilusión ante el amor? Marcamos con una X. El que leyó Hugo, el que leyó Sofía o el que leyó Patti. Correcto, el que leyó Hugo. Literal B. ¿En cuál poema el autor habla sobre sí mismo en su etapa de juventud? Marcamos con una X. El que leyó Hugo, el que leyó Sofía o el que leyó Patti. El que leyó Sofía. Literal C. ¿Qué tipo de rima posee cada poema? Recuerda, hay dos tipos de rima, asonante y consonante. El que leyó Hugo es consonante. El que leyó Sofía también es consonante. Y el que leyó Patti también es consonante. Página 163. Construcción. Lectura de poesía. Actividad número 2. Leamos el siguiente poema. Yo soy aquel que ayer nomás decía. Yo soy aquel que ayer nomás decía. El verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo X y VIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe del dolor desde mi infancia, mi juventud fue juventud la mía, sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno, iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. En mi jardín se vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva. Toda ansia, todo ardor, sensación pura y vigor natural y sin falsía, y sin comedia y sin literatura, si hay un alma sincera, esa es la mía. La torre de marfil tentó mi anhelo, quise encerrarme dentro de mí mismo, y tuve hambre de espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. Aquella altura en el juego del mar fue el dulce y tierno, corazón mío henchido de amargura, por el mundo, la carne y el infierno.
Mas por gracia de Dios en mi conciencia, el bien supo elegir la mejor parte. Y si hubo áspera hiel en mi existencia, maléfico toda acritud el arte. Mi intelecto, libre de pensar bajo, bañó el agua castalia el alma mía, peregrinó mi corazón y trajo de la sagrada selva la armonía. Oh, la selva sagrada, oh, la profunda, emanación del corazón divino, de la sagrada selva, la fecunda, frente cuya virtud vence el destino. Rubén Darío. Ahora respondamos en el libro de texto, página 164. Literal A. ¿De quién está hablando el poeta? ¿Por qué? El poeta habla de sí mismo y de sus vivencias y su juventud, porque habla sobre lo que él vivió. Literal B. ¿Cuál es el significado de la estrofa subrayada? Puedes volver a leerla. ¿Cuál es su significado? Es una metáfora que habla de lo feliz que fue en su juventud. Literal C. ¿A qué se refiere el autor al decir sus rosas aún me dejan su fragancia? ¿Qué significan las rosas? ¿Qué significa la fragancia? ¿A qué se refiere el autor? Que aún recuerda la felicidad de su juventud, las rosas como la juventud y su fragancia como sus recuerdos. Literal D. ¿A qué se refiere el yo lírico al mencionar? Una estatua bella se juzgó mármol y era carne viva. Explicamos. Esta es una metáfora que trata de decir lo siguiente. Se refiere a sí mismo en su juventud. Él es un mármol, pero a pesar de ser feliz, también sufrió. Eso es la carne viva. Literal E. ¿Cómo describe el poeta su juventud? Como una etapa maravillosa que vivió en libertad, como un potro. Literal F. ¿Cómo se describe a sí mismo el poeta? Se describe como sentimental y sensible. Literal G. ¿Qué sentimientos refleja el poeta? En el texto, el poeta expresa melancolía y añoranza por su juventud. Ahora, efectuemos el conteo métrico de cada verso y respondemos y socializamos en la clase. Recuerda, vamos a hacer el conteo métrico, es decir, contar todas las sílabas de cada verso, aplicando las leyes de acento final, así como las licencias poéticas. Literal A. ¿Qué tipo de verso posee el poema? Luego de haber contado sus sílabas métricas. Contiene versos de 11 sílabas, llamados endecasílabos. Literal B. ¿Qué tipo de rima posee el poema? Explicamos. Recuerda, hay dos tipos de rimas, consonante y asonante. Dentro de la consonante vamos a encontrar varios esquemas. Por ejemplo, encadenada, abrazada, continua o gemela. En este caso contiene una rima consonante y su clave es ABAB, quiere decir encadenada. Recuerda, hemos usado mayúsculas porque los versos son de 11 sílabas. Literal C. A partir del poema anterior, ¿cómo describiríamos nuestra juventud? ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Con qué compararías tu juventud? Por ejemplo, puedes ser rebelde, llena de decisiones, compromisos, responsabilidades, sorpresas
e ilusiones. Página 165. Veamos ahora figuras literarias, el retruécano, la antítesis, la sinestesia y la alegoría. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. El retruécano o quiasmo es una figura literaria que consiste en repetir expresiones iguales, pero ordenando las palabras de forma diferente, afectando el significado de las palabras. Veamos un ejemplo. Necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. Mahatma Gandhi. En este ejemplo se altera el orden de las palabras de manera que, aunque se reconocen los sonidos como semejantes, el cambio en el orden de las palabras influye en el sentido. Es decir, hay una inversión de las ideas. Vivir simplemente, simplemente vivir. Antítesis. Consiste en contraponer unas ideas a otras, ya sean cualidades, objetos o situaciones. Veamos el ejemplo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Pablo Neruda. Se contraponen términos abstractos como el amor y el olvido, los cuales poseen elementos comunes, ya que ambos son emociones. No obstante, al expresar que el amor es muy corto, para lo que cuesta olvidar, hay una contraposición de ideas. Corto amor, largo olvido. Recuerda, el retruécano es repetir expresiones iguales, pero ordenando las palabras de forma diferente. La antítesis consiste en contraponer ideas unas a otras. Sinestesia consiste en asociar una sensación a un sentido al que no pertenece, por lo que se logra describir una experiencia como si se percibiera por un sentido diferente. Veamos el ejemplo. Y cuando salió del agua y se acercó, sentí el calor de su mirada, el perfume de sus palabras, lo salado de sus caricias, el sonido de su belleza, lo brillante de su abrazo. Francisco López de Zárate. Al decir el calor de su mirada, el autor relaciona una experiencia táctil con una visual. Con el perfume de sus palabras, relaciona una experiencia olfativa con una auditiva. Si te fijas, la sinestesia consiste en dar cualidades a palabras de manera que se puedan percibir con los sentidos. Salado de sus caricias, sonido de su belleza, brillantez de su abrazo. Alegoría. Consiste en expresar un pensamiento por medio de imágenes o metáforas, a través de las cuales se busca pasar del sentido literal a uno figurado o más profundo, alegórico. Veamos el ejemplo. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando. Sin saberlo, llegó a ser una reina fastuosa de tesoros. Qué iracunda de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia, antigua. Creí de nuevo en ella y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Juan Ramón Jiménez. El autor desde el inicio se refiere a la poesía, pero de una manera figurada para explicar cómo ésta llegó a su vida, cómo le fue encantando poco a poco, y al final se quedó con ella, es decir, que se convirtió en poeta. Vino primero a mí, vestida de inocencia. Ahora escribamos en el cuaderno ejemplos de figuras literarias estudiadas y las compartimos en clase. ¿Recuerdas cada una de ellas? Recuerda, la sinestesia es asociar una sensación a un sentido que no pertenece.
por lo que se logra describir una experiencia como si se percibiera por un sentido diferente. La alegoría consiste en expresar un pensamiento por medio de imágenes o metáforas, a través de las cuales se busca pasar del sentido literal a uno figural o más profundo. Guía 22. Lectura de poesías. Pasamos al cuaderno. Actividad número 3, página 165. Y escribimos ejemplos de figuras literarias estudiadas en clases. Vamos a comenzar con la figura literaria retruécano. Observa estos ejemplos. Hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Más vale perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. ¿Habías escuchado este tipo de frases? Se les llama retruécanos. ¿Puedes crear uno tú? Inténtalo. Veamos ahora un ejemplo de antítesis. La vida es corta y la muerte muy larga. El que mucho abarca, poco aprieta. Recuerda, la antítesis consiste en contraponer ideas que son opuestas entre sí. Ahora veamos un ejemplo de sinestesia. Recuerda, es darle a las palabras características como si se pudieran percibir con los sentidos. Palabras amargas, fría luz, dulce voz. Y por último, un ejemplo de alegoría. Pesa menos un lápiz que una pala. El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. ¿A qué hace alegoría estas frases? Pesa menos un lápiz que una pala. Recuerda, estudiar es menos pesado que trabajar en mano de obra, puesto que el pensamiento es más fácil de trabajar que el cuerpo. El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. La alegoría es que el tiempo vale mucho, tanto que hasta los que se creen santos pueden resentirse de haberlo perdido. Página 166. Actividad número 4. Leamos el siguiente poema y resolvemos las actividades. Feliciano me adora y le aborrezco. Feliciano me adora y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo le adoro. Por quien no me apetece ingrato lloro, y al que me llora tierno no apetezco. ¿A quien más me desdora el alma ofrezco? A quien me ofrece víctimas desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro, y al que le hace desprecios enriquezco. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mi ofendido, y a padecer de todos modos vengo. Pues ambos atormentan mi sentido, aqueste con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué significa la palabra desdoro? Desdoro significa desprestigiar, es decir, a quien me ofrece víctimas desprestigio. ¿Qué significa la palabra decoro? Decoro significa honor. Desprecio al que enriquece mi honor. Ahora trabajamos en el libro de texto. Literal A. ¿Cuál es el sentimiento que refleja el yo lírico en el poema? Recuerda, el yo lírico es el personaje que habla en un poema, no el autor. El sentimiento que expresa es de desesperación, porque a quien ama no le corresponde, y a quien no ama, sí. Es un solo lío. Literal B. ¿Por qué en el poema predomina la figura literaria de retruécano? ¿Observas cómo va contraponiendo las ideas?
de manera que significan una cosa y al darles vuelta otra. Porque reordena la frase de manera que cambia el significado de la otra. Literal C. ¿Qué tipo de estrofa clásica posee este poema? Debemos ir a contar cuántos versos tiene cada estrofa. Es un soneto porque tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. Sus versos son endecasílabos y contiene rima consonante. Literal D. ¿Qué consejo le daríamos al yo lírico para resolver su situación? Imagínate estar en esa posición, que amas a alguien y hay alguien que te ama, pero tú no lo amas y al que amas no te ama. Pues el amor es así. Lo importante es recoger nuestros sentimientos y seguir adelante. Página 167. Consolidación. Actividad número 5. Leamos el siguiente poema y resolvemos las actividades. Rima 1. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de este himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre, domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra, capaz de encerrarle y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído contártelo a solas. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué significa la palabra cadencias? Significa repetición, es decir, que repite que el aire dilata en las sombras. Ahora respondamos en el libro. Literal A. ¿Qué significa que el yo lírico diga que sabe un himno gigante y extraño? ¿A qué se refiere el himno gigante y extraño? Posiblemente se refiere a la poesía por su inmensa variedad de mensajes y extraño porque expresa los sentimientos más guardados. Literal B. ¿Qué significa domar el rebelde mezquino idioma? Están hablando del idioma. Se refiere a lo difícil que es expresar con palabras los sentimientos más profundos. Hay sentimientos que no se pueden expresar. Literal C. Extraemos del poema un ejemplo de la figura literaria sinestesia y la explicamos. ¿Cuál es la sinestesia en el poema? Recuerda, palabras que se perciben con los sentidos. Con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas, porque da una sensación de tonos a las palabras. Tarea. Investiga qué es el texto expositivo. El texto expositivo se utiliza para transmitir información sobre un tema de forma clara, objetiva y precisa. Es también explicativo, puesto que sirve para la divulgación principalmente de ideas o conceptos. Algunos ejemplos de textos expositivos los encontramos en los libros de textos o en las entradas de los diccionarios. Sus principales características son: es un texto objetivo, se escribe en tercera persona y usa un lenguaje claro y preciso. Recuerda, es el que se utiliza para exponer en clases. Copia este tema en tu cuaderno. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete y nos vemos la próxima.